En este video veremos las reglas de derivación de funciones de una variable. Iniciaremos con la derivada de una constante y la derivada de una potencia de la variable independiente. Continuaremos con las derivadas de una función multiplicada por una constante, la derivada de la suma o resta de dos funciones, la derivada del producto de dos funciones y la derivada del cociente de dos funciones. Y terminaremos el video con la derivada de la función exponencial natural y la derivada mediante la regla de la cadena. Considerando que y es una función de una variable, donde x es la variable independiente y c es una constante respecto a la variable independiente, entonces las reglas de derivación las escribiremos con la siguiente notación. La derivada de una constante es 0. La derivada de una potencia de la variable independiente, que es n, x a la n menos 1, donde n es el exponente de la variable que se está derivando, y podemos decir entonces que el exponente baja como coeficiente y luego le restamos 1 al exponente. Continuamos con la derivada de una constante multiplicada por una función, donde u también es función de la variable independiente, y esta regla es la constante multiplicada por la derivada de la función. La derivada de la suma o resta de dos funciones, donde u y v son las funciones de la variable x, v también es una función, entonces v es función de x. La derivada es la derivada de u, que es la primera función, más menos la derivada de v, que es la segunda función. La derivada de la suma o resta de dos funciones es la derivada de la primera más menos la derivada de la segunda. La derivada del producto de dos funciones, uv, es la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función más la derivada de la primera función multiplicada por la segunda función. La derivada del cociente de las funciones u y v es la función en el denominador multiplicada por la derivada de la función en el numerador menos la función en el numerador multiplicada por la derivada de la función en el denominador, que es la derivada de v, dividido por el cuadrado de la función en el denominador, que es v cuadrada. Y esto comúnmente se dice la derivada de un cociente de funciones es la de abajo por la derivada de la de arriba menos la de arriba por la derivada de la de abajo dividida por la de abajo al cuadrado. La derivada de una constante multiplicada por una función es la constante multiplicada por la derivada de la función. O como comúnmente se dice, la constante sale de la derivada. Ahora, la derivada de la regla de la cadena. Es decir, una función elevada a un exponente diferente de 1 y diferente de 0, evidentemente. Entonces, en la regla de la cadena, primero aplicamos la regla de la potencia de una función. Esto es, el exponente baja como coeficiente. Restamos 1 al exponente. Si el exponente es n, ahora el exponente será n menos 1. Y finalmente derivamos la función. Entonces la derivada de una función elevada a un exponente
se baja el exponente, se le resta 1 al exponente y se deriva la función, por lo cual hay que identificar bien cuál es la función. Y la última derivada que veremos en este video es la derivada de la función exponencial natural. Y esta derivada es la misma función exponencial. Ahora veremos algunos ejemplos de derivadas de polinomios usando las reglas de derivación. Vamos a empezar a usar las reglas de derivación derivando las tres funciones a la derecha: f de x igual a 8, g de x igual a menos 2 y h de x igual a b cuadrada. La derivada de f respecto a x es la derivada de 8 respecto a x. Como el 8 es una constante, la derivada de una constante es 0, por lo que la derivada de 8 es 0. Ahora derivamos g respecto a x. Esta es la derivada de menos 2 respecto a x. Nuevamente usando la propiedad, la derivada de una constante es 0, por lo que la derivada de g es 0. Y el tercer ejemplo, la derivada de h respecto a x es la derivada de b cuadrada respecto a x. En este caso, b es una constante respecto a x. Entonces, b cuadrada es una constante. Y la derivada de una constante es 0, por lo que la derivada de b cuadrada respecto a x es 0. Hay que tener cuidado, ya sea que las constantes sean numéricas o sean literales, siempre la derivada de una función constante es 0. Ahora veremos ejemplos de la segunda regla de derivación. Las funciones a derivar son f de x igual a x cúbica, g de x igual a x a la menos 5 y h de x igual a 1 en x cuadrada. La derivada de f respecto a x es la derivada de x cúbica respecto a x. Esto es una potencia de la variable independiente. Usando la segunda regla de derivación, entonces el exponente baja como coeficiente y al exponente le restamos 1. 3 menos 1 es 2. Entonces la derivada de x cúbica es 3x cuadrada. Ahora obtendremos la derivada de g respecto a x, que es la derivada de x a la menos 5 respecto a x. Nuevamente es la potencia de la variable independiente. Bajamos el exponente y le restamos 1 al exponente. Menos 5 menos 1 es menos 6. Y entonces la derivada de x a la menos 5 es menos 5x a la menos 6. Como tercer ejemplo de este caso, obtendremos la derivada de h respecto a x. Esta es la derivada de 1 en x cuadrada respecto a x. Para esta expresión podemos hacer uso de las propiedades de los exponentes, expresando 1 en x cuadrada como x a la menos 2. Y esta ya es la forma para la segunda regla de derivación. Bajamos el exponente, que es menos 2, y le restamos 1 al exponente. Menos 2 menos 1 es menos 3. Se debe tener cuidado con el signo del exponente, porque si hay un error en el signo, pareciera que en algunos casos disminuye el exponente en 1 y pareciera en otros casos que aumenta el exponente en 1. Pero eso no es así, ya que escribiendo correctamente los signos, siempre disminuye el exponente en 1. Como ejemplo adicional, vamos a derivar x, que es la variable independiente. En este caso el exponente es 1. Entonces, bajamos el exponente como coeficiente y le restamos 1 al exponente. 1 menos 1 es 0. Simplificando esta expresión, x a la 0 es 1, multiplicado por 1, este es 1.
La derivada de x respecto a x es 1. O la derivada de la variable independiente es 1. Se debe tener en cuenta siempre la identificación de la variable independiente y la variable dependiente. Hemos visto ejemplos donde la variable independiente es x y siempre se deriva respecto a la variable independiente. En caso de que la variable independiente cambie, por ejemplo, que la variable independiente sea t, debemos tener en cuenta que se deriva respecto a t. Si se quiere derivar f respecto a t, f es x cúbica, que no depende de t. Entonces, esto es una constante respecto a t, con lo que la derivada de f respecto a t es 0. Ahora vamos a derivar las funciones f y g que están en el pizarrón como ejemplo de la derivada de suma o resta de dos funciones de una variable. La derivada de f respecto a x es la derivada respecto a x de 6x cúbica más 4x cuadrada. Identificamos las dos funciones que se están sumando, que son los términos en la expresión en paréntesis. 6x cúbica es una función más 4x cuadrada, que es la otra función. Aplicando la regla de derivación de la suma de dos funciones, esto es igual a la derivada de 6x cúbica más la derivada de 4x cuadrada. Esta es la regla de derivación de la suma de dos funciones, que es igual a la suma de las derivadas de las funciones. Ahora, aquí no se ha terminado el proceso de derivación. Debemos derivar 6x cúbica y debemos derivar 4x cuadrada. En este primer término, ahora identificamos 6, que es una constante, y x cúbica como la función. Por lo que esta derivada ahora es 6, la derivada de x cúbica. Más, en el segundo término identificamos 4, que es una constante, sale de la derivada, y vamos a derivar la función que es x cuadrada. Entonces tenemos 6 que multiplica la derivada de x cúbica. Se baja el exponente, que es 3, se le resta 1 al exponente, 3 menos 1 es 2, más 4, y la derivada de x cuadrada, se baja el exponente, es 2, se le resta 1 al exponente, 2 menos 1 es 1. Simplificando estos dos términos, 6 por 3 es 18, x cuadrada, más 4 por 2 es 8 y x. Entonces, la derivada de f es 18x cuadrada más 8x. Ahora obtendremos la derivada de g respecto a x. Es la derivada respecto a x de 8x cuarta menos 3x más 1. Identificamos aquí tres funciones: 8x cuarta menos 3x y 1. Entonces, aplicando la regla de derivación de la suma o resta de funciones, esto es la derivada de 8x cuarta menos la derivada de 3x más la derivada de 1. Al igual que en el ejemplo anterior, aquí identificamos una constante multiplicada por una función y una constante. Aplicamos las reglas. En este caso, 8, que es constante, sale de la derivada,
y hay que derivar ahora x cuarta menos 3 y hay que derivar la función que en este caso es x más la derivada de 1. Como 1 es constante, la derivada de 1 es 0. Entonces esta derivada es nula. Ahora vamos a derivar x cuarta y x. El 8 queda igual. Derivada de x cuarta es 4x cúbica, ya que se baja el exponente y se le resta 1 al exponente. Menos 3, y la derivada de x respecto a x es 1. La simplificación de esto es 8 por 4, 32, x cúbica, y menos 3 por 1, menos 3. Por lo que la derivada de g de x es 32x cúbica menos 3. A medida que vayamos avanzando en los ejemplos o en las reglas de derivación, se pueden usar las reglas de derivación anteriores como hicimos en este caso para sacar las constantes de la derivada, y en este caso que conocemos que la derivada de una constante es 0. Ahora veremos ejemplos de la regla de derivación del producto de dos funciones y el cociente de dos funciones, derivando las funciones f, g, h y u. Empezamos derivando f de x. Esto es la derivada respecto a x de x más 1 que multiplica a x más 2. En este ejemplo identificamos x más 1 como una función y x más 2 como otra función. Tenemos el producto de dos funciones, x más 1 que multiplica a x más 2. Entonces hacemos uso de la regla de derivación del producto de dos funciones, que es la primera función, x más 1, que multiplica la derivada de la segunda función, más la derivada de la primera función, que es x más 1, que multiplica a la segunda función, que es x más 2. Continuando con el desarrollo de la derivada, x más 1 nos está derivando, pasa igual, y x más 2, su derivada, identificamos una suma, entonces va a ser la derivada del primer término más la derivada del segundo término. La derivada de x respecto a x es 1, más la derivada de 2 respecto a x, aplicamos la regla de la derivada de una constante, esto es 0. Más, nuevamente tenemos la derivada de una suma de funciones, entonces aplicamos la regla de derivación de una suma, la derivada de x, que es 1, más la derivada de 1, que es 0. Y esto que multiplica a la segunda función, que es x más 2. Simplificando esta expresión, 1 más 0 es 1, por x más 1 es x más 1. Más 1 más 0 es 1, que multiplica x más 2, esto es x más 2. Como siempre, hay que simplificar las expresiones. X más x son 2x, y 1 más 2 es 3. Y entonces, la derivada de x más 1 que multiplica x más 2 es 2x más 3. La derivada de f respecto a x es 2x más 3. Ahora derivamos g de x, que es la derivada de 6x que multiplica a x cúbica menos x cuadrada. Identificamos el producto de dos funciones, 6x y x cúbica menos x cuadrada. Entonces aplicamos la regla de derivación
del producto de dos funciones, que es la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función más la derivada de la primera función multiplicada por la segunda función. (6x) pasa igual. Identificamos la resta de dos funciones y a la vez esas funciones son potencias de la variable independiente. Entonces podemos hacer uso de las reglas de derivación que ya se vieron, por lo que esta derivada es la derivada de x cúbica, se baja el exponente y se le resta 1 al exponente, menos la derivada de x cuadrada, se baja el exponente y se le resta 1 al exponente. Entonces la derivada de x cúbica menos x cuadrada es 3x cuadrada menos 2x. Más, identificamos una constante por una función. La constante sale de la derivada. Y la derivada de x es 1. Y eso multiplicado por la segunda función, que es x cúbica menos x cuadrada. Ahora simplificamos esta expresión. X por 3x cuadrada es 6 por 3, 18. X por x cuadrada, x cúbica. 6 por menos 2 es menos 12. X por x es x cuadrada. Más 6 por 1 por x cúbica es 6x cúbica. Y 6 por 1 por menos x cuadrada, más por menos es menos. 6 por 1 es 6 y x cuadrada. Simplificando, 18x cúbica más 6x cúbica es 24x cúbica y menos 12x cuadrada menos 6x cuadrada es menos 18x cuadrada. Por lo que la derivada de g de x es 24x cúbica menos 18x cuadrada. Ahora vamos a derivar h de x igual a 4x dividido por x cuadrada menos 1. La derivada de h respecto a x es la derivada respecto a x de 4x dividido por x cuadrada menos 1. Identificamos un cociente de funciones, 4x, que es la función en el numerador, x cuadrada menos 1 es la función en el denominador. Entonces aplicamos la regla de derivación del cociente de dos funciones. Y esa regla es la función del denominador multiplicada por la derivada de la función en el numerador menos la función en el numerador multiplicada por la derivada de la función en el denominador. Y esto dividido por la función en el denominador al cuadrado. Siguiendo con el desarrollo, x cuadrada menos 1 pasa igual. Aquí es la derivada de una constante por una función. Ya sabemos que la constante sale de la derivada y la derivada de x es 1 menos 4x es la derivada de una diferencia. Entonces derivamos el primero, que es una potencia, baja el exponente y le restamos 1 al exponente, menos la derivada del segundo término. Y la derivada de 1, que es una constante, es 0. Esto dividido por x cuadrada menos 1 al cuadrado. Vamos a simplificar. Tengan cuidado, este binomio no se cancela con un binomio en el denominador, ya que tenemos en el numerador una resta. Mientras que aquí tenemos
términos, aquí tenemos factores, entonces no se pueden cancelar. Vamos a simplificar. 4 por 1 es 4, que multiplica a x cuadrada menos 1. 2x menos 0 es 2x. Entonces tenemos 4x que multiplica a 2x dividido por x cuadrada menos 1 al cuadrado. Continuando con la simplificación, 4 por x cuadrada es 4x cuadrada. 4 por menos 1 es menos 4. Menos 4x por 2x es menos 8x cuadrada. Menos por más es menos. 4 por 2 es 8. X por x, x cuadrada. Y eso dividido por x cuadrada menos 1. Y finalmente simplificamos. 4x cuadrada menos 8x cuadrada es menos 4x cuadrada menos 4 dividido por x cuadrada menos 1 al cuadrado. Y esto es la derivada de h respecto a x. Esta derivada también se puede expresar con el menos 4 como factor común en el numerador. Y entonces tenemos x cuadrada más 1 en el numerador. Y el denominador queda igual. Y entonces esta es la derivada de h respecto a x. Ahora vamos a obtener la derivada de u de x. Identificamos un cociente de funciones. En el numerador, x cúbica más 2x. En el denominador, x cuarta menos 3x. Aplicamos la regla de derivación del cociente de dos funciones, que es la función del denominador que multiplica la derivada de la función en el numerador, menos la función en el numerador que multiplica la derivada de la función en el denominador. Y esto dividido por la función en el denominador al cuadrado. Vamos a derivar las funciones. X cuarta menos 3x pasa igual. Esta derivada, a su vez, identificamos la suma de dos funciones y en esas funciones identificamos potencias de la variable independiente. Entonces la derivada de esta expresión es derivada de x cúbica, baja el exponente y le restamos 1 al exponente, 3x cuadrada, más esta función es una constante multiplicada por una función. La constante sale de la derivada y solo derivamos la función. La derivada de x cuadrada es 2x. Se baja el exponente y se le resta 1 al exponente. Menos este factor pasa igual, no se está derivando. Y derivamos este binomio. Identificamos la diferencia de dos funciones. Entonces la derivada de x cuarta menos la derivada de 3x. La derivada de x cuarta es 4x cúbica. Derivamos bajando el exponente y restándole 1 al exponente. Menos la derivada de 3x. El 3 es constante, sale de la derivada y la derivada de x es 1. Entonces la derivada de 3x es 3. Esto dividido por x cuarta menos 3x al cuadrado. Simplificando la expresión en el numerador, esto es x cuarta menos 3x, que multiplica a 3x cuadrada más
2 por 2, 4x, menos x cúbica más 2x cuadrada, que multiplica a 4x cúbica menos 3, dividido por x cuarta menos 3x al cuadrado. Hay que tener cuidado. Este binomio está en el numerador y en el denominador, pero no se puede cancelar, porque en el numerador tenemos términos y en el denominador tenemos factores, entonces no se puede cancelar. La forma en que se cancelaría sería que este binomio fuera un factor común de todo el numerador, pero como no lo es, no se pueden cancelar. Ahora vamos a ver dos ejemplos del uso de la regla de la cadena para la derivación de funciones. Los ejemplos son f de x igual a x cuadrada menos 2 al cubo y g de x igual a 3x cuadrada menos x más 8 a la cuarta. Vamos a derivar f de x, que es la derivada de x cuadrada menos 2 al cubo. Para la regla de la cadena hay que identificar una función elevada a una potencia. Aquí identificamos la función x cuadrada menos 2 elevado al cubo. Entonces tenemos una función elevada a una potencia. Aplicamos la regla de la cadena. Primero derivamos como si fuera una potencia. Como el exponente es 3 en la función, entonces bajamos el exponente y le restamos 1 al exponente. Y 3 menos 1 es 2. Ahora hay que derivar la función. Y la función es x cuadrada menos 2. Es la regla de la cadena. Primero derivamos la función con exponente, 3x cuadrada menos 2 al cuadrado, y lo multiplicamos por la derivada de la función. La derivada de esa función, identificamos la resta de dos funciones, entonces es la derivada de la primera función menos la derivada de la segunda. Derivada de x cuadrada menos derivada de 2. La derivada de x cuadrada, se baja el exponente, es 2. Se le resta 1, 2 menos 1 es 1. Menos la derivada de una constante, que es 0. Y esto es 2x menos 0, que es 2x. Multiplicado por 3, 6x. Y esto multiplicado por x cuadrada menos 2 al cuadrado. Y esta es la derivada de f de x mediante la regla de la cadena. Recuerden, se identifica la función, se identifica el exponente y entonces primero se deriva como si fuera una potencia, se baja el exponente, se le resta 1 y luego se deriva la función. Vamos a derivar ahora g de x. La derivada de g de x es la derivada de 3x cuadrada menos x más 8 a la 4. Identificamos la función 3x cuadrada menos x más 8 elevada a la 4. Entonces hacemos uso de la regla de la cadena. Primero derivamos la función a la potencia 4. Bajamos el exponente y le restamos 1 al exponente. Y 4 menos 1 es 3. Y multiplicamos por la derivada de la función, que es 3x cuadrada menos x más 8. Como ejemplo de la regla de derivación de la función exponencial natural, obtendremos las derivadas de las funciones f de x igual a 6e a la x y g de x igual a xe a la x dividida por x cúbica menos 1 al cuadrado. La derivada de f de x respecto a x es la derivada
de 6e a la x. Y vamos a hacer uso de las reglas de derivación que ya se vieron en el video. Aquí tenemos una constante por una función. Entonces la constante sale de la derivada. Y la derivada de la función exponencial natural es la misma función exponencial natural. Entonces esto es igual a 6, la exponencial natural. La derivada de 6e a la x es 6e a la x. Ahora vamos a obtener la derivada de g de x. Esa es la derivada de x e a la x dividido por x cúbica menos 1 al cuadrado. Esta expresión es más compleja. Se identifica un cociente de funciones, x e a la x dividido por x cúbica menos 1 al cuadrado. Pero en el numerador, a su vez, se identifica el producto de dos funciones, x y e a la x. Habrá que hacer uso de la regla de derivación del producto de dos funciones. Y en el denominador tenemos la regla de la cadena. Es una función elevada a una potencia. Entonces se hace el uso de la regla de la cadena. Vamos a proceder a derivar la función. Entonces, primero vamos a considerar el cociente. Y el cociente de una derivada es la función en el denominador que multiplica la derivada del numerador menos el numerador que multiplica a la derivada del denominador. Y eso dividido por el denominador al cuadrado. Ahora desarrollamos las derivadas en el numerador. X cúbica menos 1 al cuadrado. Este es un producto de funciones. Su derivada es la primera función, que es x, por la derivada de la segunda función. La derivada de e a la x es e a la x, más la derivada de la primera función, derivada de x, es 1, que multiplica la segunda función, que es e a la x. Primera función por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera función por la segunda. Y esto menos x e a la x, que multiplica esa derivada, se resuelve mediante la regla de la cadena. Bajamos el exponente en la función, se le resta 1 y 2 menos 1 es 1, y ahora derivamos la función. La derivada de x cúbica, que es 3x cuadrada, se baja el exponente y se le resta 1, menos la derivada de una constante, que es 0. Y esto dividido por el denominador. Esto lo simplificamos mediante la regla de exponentes. X cúbica menos 1 al cuadrado elevado al cuadrado es x cúbica menos 1 elevado a la 4. Y ahora simplificamos el numerador. Este factor pasa igual. Este factor es x e a la x más 1 por e a la x, es e a la x, menos, ordeno aquí, 3x cuadrada menos 0 es 3x cuadrada, por 2 es 6x cuadrada, que multiplica a x e a la x y multiplica a x cúbica menos 1. Esto dividido por x cúbica menos 1 a la 4.
Continuamos simplificando. X cúbica menos 1 al cuadrado pasa igual. Aquí tenemos la exponencial como factor común. Entonces, si la exponencial sale de factor común, aquí nos queda x más, y aquí nos queda 1, con la exponencial como factor común. Menos 6x cuadrada por x es menos 6x cúbica, que multiplica la exponencial y que multiplica a x cúbica menos 1. Y eso multiplicado por x cúbica menos 1 a la 4. En este caso, sí se puede cancelar x cúbica menos 1 del denominador con x cúbica menos 1 en el numerador, ya que aparece de factor común. Por lo que cancelamos un factor de x cúbica menos 1 aquí. Aquí se cancela 1, nos queda exponente 1, y aquí queda exponente 3. Entonces se tiene x cúbica menos 1 con exponente 1, que multiplica a x más 1, que multiplica la exponencial, menos 6x cúbica, que multiplica la exponencial, y dividido por x cúbica menos 1 al cubo. Y esta es la derivada de g de x. En este paso todavía se puede trabajar con la exponencial natural como factor común en el numerador. Por cuestión de espacio ya no se hará. Estos fueron algunos ejemplos de derivación de polinomios mediante reglas de derivación. Pueden seguir practicando buscando problemas en los libros de texto. Y si pueden memorizar las reglas de derivación, mejor aún. No es lo importante la memorización de las reglas de derivación. Lo importante es razonar el uso de las reglas de derivación. Como repaso, vamos a leer las reglas de derivación. La derivada de una constante es 0. La derivada de la variable independiente es 1. La derivada de una potencia de la variable independiente se baja el exponente y se le resta un exponente. La derivada de una constante multiplicada por una función sale la constante de la derivada y es la constante por la derivada de la función. La derivada del producto de dos funciones es la primera multiplicada por la derivada de la segunda más la derivada de la primera multiplicada por la segunda. La derivada del cociente de dos funciones es el denominador multiplicado por la derivada del numerador menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador dividido por el denominador al cuadrado. La regla de la cadena es la derivada de una función elevada a un exponente. Se deriva primero como potencia, se baja el exponente, se le resta 1 al exponente y se multiplica por la derivada de la función. Y finalmente la derivada de la función exponencial natural es la misma función exponencial natural. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos.